Vamos a tener una hora con el Departamento de Oncología. Va a estar a cargo del doctor Félix Gaitán, pediatra oncólogo, egresado por la Universidad Nacional Autónoma de México, Hospital Infantil Federico Gómez, con alta especialidad en trasplante de células progenitoras por la Universidad Nacional Autónoma de México. También con una maestría en Ciencias de la Salud. Actualmente jefe del Departamento de Trasplante de Médula Ósea. Quedamos con el doctor Félix Gaitán. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Yo soy el doctor Félix Gaitán, soy oncólogo pediatra y jefe del Servicio de Trasplante de Médula Ósea. Y es para mí un gusto y un honor estar compartiendo, antes que nada tener esta oportunidad de poderles compartir y ofrecerles a nuestros pacientes algo que está muy de moda y que algo que tenemos que estar siempre a la vanguardia. Así que de antemano, muchísimas gracias al Congreso, que ha sido todo un éxito. Muchísimas gracias, Lalo, y a todos los coordinadores. Reitero, es un placer. Y lo que vamos a tratar en esta horita, que vamos a tratar de resumir todo lo que estamos realizando, es, número uno, para empezar, pues, ¿qué es el trasplante de células progenitoras? Porque hay muchas confusiones, hay muchas situaciones en las cuales se llega a confundir inclusive hasta con una cirugía. Entonces hay que tener bien claro qué es un trasplante, qué es lo que se hace, ¿sí? Para poder saber y conocer todo el procedimiento. Y posteriormente vamos a hablar de dos técnicas muy importantes que estamos a la vanguardia a nivel internacional. Es para mí un gusto y un honor de comentarlo. Que es lo que es fotoaféresis extracorpórea y la terapia con células mesenquimales. Es algo muy nuevo que solamente no solamente es en oncología, sino que también es para muchísimas enfermedades pediátricas, y que entonces también quitemos ese tabú de que trasplante, recordar que es trasplante de células progenitoras y terapia celular. Entonces no solamente vemos aquí en nuestro servicio niños con cáncer, sino también vemos de otro tipo de niños inmunológicos, reumatológicos, alérgicos. Entonces es muy interesante y espero que les guste, y estamos abiertos. Posteriormente dejaremos todos los contactos y nuevamente es un gusto estar con ustedes. Y iniciaremos la primera ponencia con la doctora Yasmín Gómez. Ella es oncóloga pediatra y actualmente está cursando la alta especialidad en trasplante de células progenitoras aquí en nuestro hospital, y es para mí un gusto y un placer presentarla con el tema de trasplante de células progenitoras. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Gracias, doctor Gaitán, por la presentación. Yo soy la doctora Yasmín Gómez, soy oncóloga pediatra egresada del Hospital Infantil de México Federico Gómez, actualmente en el curso de alta especialidad de trasplante. El día de hoy vamos a ver las recomendaciones actuales de trasplante de células progenitoras hematopoyéticas en pediatría. Siguiente. El trasplante, como bien saben, es una terapia de elección, la cual ha sido aceptada a lo largo del tiempo para enfermedades malignas y no malignas, y se utiliza en niños y en adultos. En la actualidad, pues, se ha incrementado el número de trasplantes que realizamos, y esto es debido a que, pues, hay mayor número de centros de trasplante y mayor cantidad de donantes voluntarios. Siguiente. Como parte de los antecedentes, vamos a ver algo muy breve. En 1868 se le dio el término de célula madre. El primero que dio este término fue Ernest Haeckel, que es un biólogo, quien lo que dijo fue que un organismo unicelular puede ser capaz de originar a todas las especies en la Tierra. Posteriormente, que un óvulo recién fertilizado se puede convertir en un organismo. Y dio la palabra stem cell, que traducido al inglés se conoce como stem cell, y actualmente, pues, en español es conocida como células troncales o células madre. Siguiente. En la década de los 60, Donald Thomas fue el primero que hizo un trasplante de médula ósea. Este trasplante se realizó en gemelos monocigotos con diagnóstico de leucemia. El trasplante no fue exitoso, pero abrió las puertas para que se dieran cuenta que el trasplante puede ser benéfico para muchos pacientes. En 1968 se realizó el trasplante en un paciente con inmunodeficiencia combinada severa y con Wiskott-Aldrich, y en el 73 fue el primer trasplante que se realizó de un donador no relacionado en un paciente que tenía inmunodeficiencia combinada severa. Siguiente. Esto demostró que los efectos de dosis elevadas de radioterapia y de quimioterapia pueden tener la capacidad de regenerar la función hematopoyética del individuo por medio de la reinfusión de células de médula ósea almacenadas de un individuo o de un donante. Siguiente. Siguiente. En 1980 se realizó el primer trasplante de
de médula ósea en México, y en 1995 se realizaron los primeros trasplantes por algunos colaboradores ya entrenados aquí en México, y empezaron a hacer los primeros trasplantes halogénicos con regímenes de acondicionamiento no mieloablativos. ¿Cómo está la situación de trasplante a nivel mundial? Bueno, aquí como vemos en la gráfica, los primeros trasplantes que realizaban eran de médula ósea. Posteriormente, con el paso de los años, como vemos, el trasplante de médula ósea pues fue disminuyendo, pero lo que sí se empezó a realizar fueron trasplantes de células de sangre periférica y algunos de cordón umbilical. Actualmente los que realizamos con mayor frecuencia son los trasplantes de sangre periférica. Uno de los grandes programas de donación de médula ósea es bien conocido como Be The Match. Actualmente en México tenemos 58,000 donadores registrados de médula ósea, y a nivel mundial existen más de 30 millones registrados de donadores voluntarios de médula ósea. Siguiente. La situación en México, pues actualmente solamente tenemos algunas ciudades que realizan trasplante de células progenitoras hematopoyéticas en pediatría. Entre estos está la Ciudad de México, Querétaro, Puebla, Guadalajara. Actualmente, por la contingencia del coronavirus, los hospitales que se encuentran trabajando es el Instituto Nacional de Pediatría y nuestro hospital, que actualmente, como quiera, seguimos enfocados en el trabajo del trasplante. Siguiente. Este es el Hospital Infantil de México, la Torre de Hemato-Oncología e Investigación. La siguiente. En este año se recibió la certificación por el Programa Nacional de Donadores de Médula Ósea de Be The Match al Hospital Infantil de México como red internacional de centros de trasplante. Actualmente pues, solamente hay cinco institutos asociados a esta red, y uno de ellos somos nosotros. La que sigue. Bueno, como algo muy breve, la médula ósea es el sitio donde se realiza la hematopoiesis. La hematopoiesis se refiere a la producción, desarrollo y diferenciación de los elementos de la sangre. Es necesario que se tengan 3 elementos como las células progenitoras hematopoyéticas, el microambiente medular y las citocinas. Siguiente. Las células troncales se consideran que son embrionarias o adultas. Las más embrionarias son las células totipotenciales. Estas son capaces de dar un organismo completo con sus capas, con sus componentes embrionarios y extraembrionarios. Las células pluripotenciales dan capacidad de formar no un organismo completo, pero sí a los 3 linajes conocidos como endodermo, ectodermo y mesodermo. Y las células multipotenciales son las células de nuestro interés, debido a que estas células son capaces de dar lugar a... Se volteó para allá la cámara. Estas células son capaces de dar lugar a las células de la médula ósea. Y por último, las células unicelulares, las cuales dan la formación de células de un solo tejido. Se perdió la esta. Siguiente. Siguiente. Es que no se ve. Bueno, las células de nuestro interés son las células troncales. Estas tienen la capacidad de autorrenovación, multipotencialidad y representan el 0.01% de las células en la médula ósea. ¿En qué consiste el trasplante? El trasplante es un tratamiento que se administra a las tallas de cualquier tipo de donante y cualquier fuente a un receptor. Esto es con el objetivo de reemplazar el sistema hematopoyético en su totalidad o en parte. Tenemos que existen diversos propósitos en el trasplante, siguiente, los cuales uno es dar una terapia de rescate después de que el paciente recibió quimioterapia en altas dosis o radioterapia. Otro sería como una terapia inmune para neoplasias y trastornos autoinmunes, así como uno de los últimos propósitos es corregir deficiencias severas en el sistema hematopoyético. El desarrollo de la disciplina del trasplante ha permitido que enfermedades que anteriormente se consideraban letales actualmente pues tengan posibilidades de cura. Siguiente. Existen diversos tipos de fuentes de donante, entre ellos son médula ósea, sangre periférica y cordón umbilical. Siguiente. Entre las fuentes de células progenitoras de médula ósea, pues el procedimiento es el que tenemos aquí.
Este se realiza en un quirófano bajo anestesia general. Es necesario que el paciente tenga un peso mayor a 20 kilos, mayor a 3 años. El volumen que tenemos que obtener es de 10 a 15 mililitros por kilo y por cada punción que realizamos en la cresta ilíaca posterior superior se obtienen de 5 a 10 mililitros, de manera que un paciente pesa 30 kilos, vamos a obtener aproximadamente un volumen de 300 mililitros. Estas células pues, pueden ser utilizadas para trasplantes autólogos o halogénicos. Siguiente. 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 Anterior, perdón. Dos anteriores. Y ahora sí ya lo vemos. Bueno, después de que se hace la recolección de en la cresta ilíaca, se hace la punción en la cresta ilíaca posterior superior y se obtienen las células de la médula ósea. Estas se recolectan en una bolsa específica para la recolección de esta sangre y tiene una manera de cuantificar de 200 hasta de 1 litro. Ahí tenemos en la fotografía del lado derecho ya la bolsa ya recolectada completamente. Esta en la parte del medio tiene unos nodos que se encargan de filtrar las espículas y la grasa que podemos obtener en la médula ósea, y como parte final se encuentra la bolsa que utilizaremos al final para la infusión. Siguiente. Estas células ya recolectadas se mandan a un conteo celular y pues la dosis ideal es que sea de 2 a 4 por 10 a la 8 del paciente del peso que tiene el receptor. Siguiente. Otra de las fuentes de donantes y de las más utilizadas, como veíamos anteriormente, es la sangre periférica. Esta se obtiene por medio de leucoféresis, después de haber sido movilizadas por factor estimulante de granulocitos. Las ventajas en la sangre periférica es que estas tienen un injerto de neutrófilos entre 10 a 15 días, menor a diferencia de la médula ósea, la cual se realiza en 21 días. Hay disminución en la tasa de infección y transfusión de hemoderivados y tiene una mejor reconstitución inmune. Y entre las desventajas es que podemos tener los efectos a corto y largo plazo secundario al uso del factor estimulante de colonias y que podemos incrementar el riesgo de enfermedad de injerto contrahospedero. Siguiente. La recolección de células progenitoras hematopoyéticas de sangre periférica las hacemos en el banco de sangre de nuestro hospital. Aquí tenemos las áreas donde se hace la cosecha celular. Siguiente. Las indicaciones que debemos de tener es que, bueno, el paciente en esta ocasión pues no tiene que estar bajo anestesia. En algunas ocasiones, si tiene un buen acceso venoso, no es necesario colocar un catéter central, y en otras ocasiones, pues sí se coloca un catéter central. Es importante que el niño pese más de 20 kilos, o sea, mayor a 3 años. Esta es una máquina de aféresis en la cual lo que hace es separar las células progenitoras hematopoyéticas de todas las demás y también separa plasma. Estas células de sangre periférica se pueden utilizar para trasplante autólogo o halogénico. Siguiente. Aquí es como tenemos la bolsa ya al final, como nos la entrega Banco de Sangre. La bolsa se entrega tipificada y con las serologías del paciente, y esta pues, tiene una viabilidad de 24 horas al medio ambiente. La que sigue. En algunas ocasiones, esta bolsa es necesario que se vaya a preservar si es un trasplante autólogo, y aquí es como las fotos que tenemos ya las células criopreservadas y tenemos que descongelarlas. Esto se hace en un contenedor con agua estéril a una temperatura entre 36 y 37 grados aproximadamente. Las células ya se tienen descongeladas, se pasan a realizar la infusión celular. Este es el cuarto de trasplante de nosotros. La infusión celular se realiza entre 20 y 30 minutos y durante este tiempo tiene que estar el paciente monitorizado. ¿A que sí? Sí. Esas son las fuentes de células progenitoras de cordón umbilical. Algunos de los bancos que tenemos son pocos. Son los que mostramos aquí, el Centro Nacional de Transfusión Sanguínea, que nos apoya. ¿El que sigue? Siguiente. Las indicaciones para realizar la donación de cordón umbilical es que la mamá sea entre 18 y 40 años, que sea un embarazo normoevolutivo y que no tenga enfermedades genéticas. ¿La que sigue? Solamente el 50% de los cordones pueden ser utilizados. Estos pues tienen sus desventajas, es que tienen mayor riesgo de que falle el injerto y que mayor mortalidad asociada. ¿La que sigue? Esto
Esta es la manera en cómo la recibimos. Se obtiene en un cryoshipper, que es el medio donde se trasladan las células, se obtienen criopreservadas y posteriormente se descongelan. ¿La que sigue? ¿La que sigue? Aquí tenemos la que sigue. Es importante tomar la histocompatibilidad del paciente, para que es uno de los principales objetivos que debemos de tomar en cuenta, que la compatibilidad sea al 100%. ¿La que sigue? Es la manera en que tomamos el HLA, es en mejillas, dura de 10 a 20 segundos. ¿La que sigue? Es importante que los donadores sean 100% compatibles y es de acuerdo a las recomendaciones europeas. ¿La que sigue? Existen diversos tipos de donantes. Los autólogos son del mismo paciente, sigénicos son de germenos univetelinos y halogénicos son donadores que no son relacionados. Pueden ser hermanos, de estos solamente un 25-30% pueden ser idénticos. No todos van a ser idénticos. Los no relacionados son los donadores que no son familiares, son en los que hacemos las búsquedas internacionales y estos tienen una compatibilidad, pueden tener una compatibilidad del 100% o menor a ella. Lo ideal es que sean del 100%. ¿La que sigue? ¿Cómo elegimos el donador? Bueno, nuestra primera opción es que sea un donador familiar 100% compatible. Nuestra segunda opción es que sea un donador no familiar, no relacionado, pero que sea 100% compatible. Tercera y cuarta opción sería cordón umbilical y trasplante haploidéntico. ¿La que sigue? El trasplante haploidéntico es una opción debido a que solamente comparte el 50% de histocompatibilidad con el receptor, pero hay que evaluar el caso. En nuestro hospital sí hemos realizado, pero solamente en pacientes con leucemia. ¿La que sigue? El régimen de acondicionamiento lo que hace es una preparación previa al trasplante, proporciona espacio en la médula ósea, da inmunosupresión y nos ayuda a eliminar la enfermedad. ¿La que sigue? ¿La que sigue? ¿La que sigue? Este es el trasplante, la unidad de hemato-oncología. ¿La que sigue? Es la unidad de trasplantes que se encuentra en el primer piso del edificio. ¿La que sigue? Esta es nuestra área de transfer y el área de vestidores. Siguiente. Y esa es una vista panorámica, es un sistema circulatorio, tenemos un cuarto de pretrasplante, 3 cuartos de trasplante y 2 en el posttrasplante. En el pretrasplante hacemos el régimen de acondicionamiento, en el área de trasplante se realiza la infusión de células y se mantiene ahí hasta que pueda tener un buen injerto de neutrófilos, y en el posttrasplante el paciente pasa al área de recuperación. ¿La que sigue? Esta es nuestra central de enfermeras. ¿La que sigue? Esta es la seguridad y control de biológicos, es la campana para preparar los medicamentos. ¿La que sigue? Y una ludoteca que tenemos también en el área de trasplante. ¿La que sigue? ¿Por qué vale la pena hacer trasplante? Pues en enfermedades oncológicas aumenta el porcentaje de supervivencia a los pacientes que tienen recaída o alto riesgo. Por ejemplo, un paciente con leucemia, su supervivencia es 70%, pero si este paciente recae, la supervivencia disminuye de un 20 o 30%, y con el trasplante podemos aumentar la supervivencia de un 45 o un 70%. También es utilizado, además de enfermedades oncológicas malignas, se utiliza en otro tipo de enfermedades, entre ellas inmunodeficiencias primarias, las cuales su opción de cura es 0%, y con el trasplante podemos elevar la supervivencia en un 50-90%. ¿La que sigue? Se usan enfermedades hematológicas no malignas con síndromes de falla medular con una supervivencia de un 50-80%, en enfermedades metabólicas o en enfermedades autoinmunes que fueron refractarias al tratamiento estándar. Siguiente. Nuestro trabajo está fundamentado en lo reportado en la Sociedad Europea, en las sociedades americanas de centro de trasplante y de terapia celular. La que sigue. Y pues una de las principales recomendaciones es en leucemia linfoblástica aguda. Se recomienda un trasplante halogénico a todos los pacientes que tienen alto riesgo, muy alto riesgo, o que tuvieron mala respuesta al tratamiento de inducción, y se valora con la enfermedad mínima residual. Si esta está positiva, es un paciente candidato a trasplante. Siguiente. Otra de las indicaciones es la leucemia mieloide aguda en los pacientes de alto riesgo que presentaron alguna recaída. Siguiente. Pacientes con linfoma no Hodgkin que son recaídos o referidos a tratamiento también son candidatos a trasplante. Siguiente. Los pacientes con tumores sólidos son candidatos a trasplante autólogo debido a que se da el trasplante posterior a haber recibido una quimioterapia a dosis alta y radioterapia. Y pues esto beneficia a los pacientes que tienen muy pobre pronóstico. Principalmente se da a pacientes con enfermedad refractaria del tratamiento, recaída, o que se encuentran en etapa 4. Esto quiere decir que tienen enfermedad metastásica al momento del diagnóstico. Siguiente.
En anemia plástica grave de primera opción, si tenemos un donador relacionado 100% compatible, y como segunda, y si no tiene un donador 100% compatible, se da tratamiento inmunosupresor, y si no respondiera a este tratamiento, ya se considera candidato a trasplante. Siguiente. Las hemoglobinopatías, beta-talasemia, enema de células falciformes son candidatos a trasplante alogénico. En estos aumenta la supervivencia de un 75 a un 80%. Se recomienda que el trasplante se realice al momento del diagnóstico, antes de que se desarrollen las complicaciones secundarias del mismo, como la sobrecarga de hierro. Siguiente. Otra de las indicaciones son enfermedades metabólicas, como las que vemos ahí a continuación: mucopolisacaridosis, osteopetrosis. Siguiente. Por último, tenemos las enfermedades autoinmunes, en las cuales también está indicado el trasplante alogénico o autólogo. En las enfermedades autoinmunes está indicado principalmente el trasplante autólogo, pero en algunas ocasiones, si hay alteraciones genéticas, se puede realizar el trasplante alogénico. En las inmunodeficiencias primarias está indicado el trasplante alogénico. Una de las indicaciones de urgencia es una inmunodeficiencia combinada grave, que es una urgencia pediátrica y nos eleva la supervivencia hasta mayor a un 90%. Siguiente. Siguiente. Y como conclusión, pues el trasplante cada vez se realiza en mayor número de cantidad de pacientes, y esto es debido a que han mejorado las técnicas de trasplante, a que han aumentado las experiencias en los centros y que existe mayor disponibilidad de donantes. Siguiente. Los pacientes que sean candidatos a trasplante deben de ser evaluados de manera multidisciplinaria tan pronto como se identifique el diagnóstico y antes de que progrese la enfermedad. Y pues, siguiente. Y aquí estábamos el grupo de trasplante, el grupo de VideoMatch, el doctor Félix Gaitán, el doctor Iván Castorena y la doctora Pamela Montenegro y su servidora. Muchas gracias.